Shalom, amados hermanos, hermanas que nos ven a través de este medio. Que Yahweh les bendiga. Soy su hermana Julia Hernández. Y bueno, como que estamos compartiendo la palabra cada semana, cada lunes, y hoy traigo una palabra que sea de bendición para tu vida, que sea edificando tu espíritu. Recordemos que la palabra ahí en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y allá en Corintios, en 1 Corintios nos dice, en el capítulo 10, versículo 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es lo que nos habla la Escritura, amado pueblo, amada Quejidá. Nos está diciendo que la palabra es inspirada y que nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros seamos transformados, equipados, perfeccionados en lo que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu pueda también ser preparado y perfecto para toda buena obra. Toda buena obra se refiere al diseño que Yahweh tiene para su pueblo, y es ser transformados a la imagen y a la semejanza de nuestro Adonai Yahshua HaMashiach. Y bueno, dice la palabra que ahí en Corintios, que si alguien crea que está firme, crea que en cualquier momento puede caer, porque la palabra está diciendo que todos podemos en un momento pecar, todos podemos pecar. No hay ni un justo aquí en la tierra, y por eso necesitamos la palabra del oído. Que esta palabra que el Ruach HaKadosh va a traer para sus vidas, que venga a traer fe, esperanza, restauración, libertad y sobre todo esperanza, porque como pueblo del Elohim necesitamos esperanza para seguir creyendo, esperanza contra esperanza. Y vamos a ir a la escritura donde el Ruach HaKadosh nos va a instruir a través de su Santo Espíritu. Vamos a ir a 2 de Samuel en el capítulo 21. Esta palabra, esta palabra aquí en 2 de Samuel, capítulo 21, nos habla de la venganza de los gabaonitas. Los gabaonitas eran de Gabón, era un pueblo que habían hecho una alianza con Josué en aquellos tiempos. En el tiempo de Josué, estos gabonitas habitaban con los heveos, una de las 7 naciones cananeas que iban a ser aniquiladas. Ahí lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Dice ahí que, sí, es 2 de Samuel, versículo 21, digo, capítulo 21. 2 de Samuel, ahí vamos a aprender la enseñanza. Les estaba compartiendo que los gabonitas, ellos estaban habitados con los heveos en Gabón. Y por eso ellos hicieron una alianza con Josué. Yo creo que ustedes se saben la historia de los gabonitas. Ellos fueron con astucia
para pedirle a Josué una alianza, pero ellos fueron para engañar a Josué y se vistieron así de viajeros, con el calzado ya muy desgastado, con la comida ya echada en mal estado. ¿Por qué? Porque tenían temor de ser aniquilados como las otras naciones y por eso fueron con astucia a, con Josué para que hicieran una alianza. Y bueno, esa historia de los gaboinitas la pueden encontrar en Josué capítulo 9 a partir del versículo 3 al 15. Porque esa no es la enseñanza, sino es una referencia que les doy donde dice que hicieron alianza con Josué. Hicieron un pacto también de paz. Entonces, vamos a leer en segunda de Samuel, capítulo 21. ¿Sí me están escuchando, pues, amada Quejila? Ok. Sí, pastora. Amén. Bueno, vamos a leer. Dice que ahí en la escritura dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Y qué hizo David? David oró a Yahweh para preguntarle cuál era el motivo de por qué no tenían comida, estaban padeciendo necesidad porque no había lluvia, había sequía, no había alimento y por eso dice que David oró a Yahweh, consultó a Yahweh y Yahweh le dio una respuesta. Aquí vemos el primer ejemplo que siempre cuando vayas a Yahweh y esté sucediendo algo alrededor tuyo, el Padre siempre te va a dar una respuesta. El Padre siempre va a decir el por qué está sucediendo una cosa. Es bueno preguntar, ¿por qué? David dijo, ¿por qué estamos teniendo hambre por estos 3 años consecutivos? Y vemos la respuesta de David, digo, de Yahweh, que dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Aquí vamos a ver que David le consulta a Yahweh, Yahweh responde y le dice la causa por la cual están padeciendo hambre. ¿Por qué? Porque hubo derramamiento de sangre por cuanto mató Saúl a los gabaonitas. Y recuerden que en Josué 9, versículo del 3 al 15, nos dice que los gabaonitas hicieron una alianza con el pueblo de Israel, con Josué. Entonces había un pacto de paz, o sea, que no iba a haber traición, no iba a haber muerte, no los iban a aniquilar, pero Saúl no respetó ese pacto, porque Yahweh sí respeta la alianza entre los hombres, porque obviamente Josué tampoco consultó a Yahweh, sino porque ellos tuvieron misericordia y los pusieron en esa alianza. Y recordemos que Proverbios, capítulo 26, versículo 2, dice que ninguna maldición vendrá sin causa. Ninguna maldición va a venir sin causa. Por eso había hambre en Israel. Había hambre en Israel porque Saúl mató a los gabaonitas. Cuando había un pacto para que ellos tuvieran vida y este Saúl no respetó esa alianza. Ahora el rey David llama, porque como Yahweh ya le confesó cuál era la situación, entonces, ¿qué hace David? Bueno, llama a los gabonitas y les dice, bueno, los gabonitas no eran del pueblo de Israel, ya lo sabemos, eran de Gabón, entonces ellos estaban también con los amorreos. Entonces aquí dice, los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, o sea, le hicieron una alianza, un pacto. Pero Saúl había procurado matarlos
en su celo por los hijos de Israel y de Judá. O sea, Saúl quería que solamente el pueblo de Israel, tanto Judá, fueran los que únicamente tuvieran el control sobre Israel. Por eso hubo un celo, pero ese celo no era un celo bueno, era envidia, no había amor por el prójimo. ¿Y qué hizo Saúl? Pues los mató. Entonces seguimos leyendo, dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Yahweh? O sea, le está diciendo David a los gabonitas, ¿qué quieres que haga para que esté en el pueblo de Israel satisfacción, paz, bendición? ¿Qué haré por ustedes para que Yahweh suelte la bendición a este pueblo? Ahí yo quiero enfocarme, amada Quejilán. Ahí nos está hablando de restitución. Cuando hay un agravio, cuando hay un daño, también es bueno restituir. Por eso Yahweh le dijo que lo que hizo Saúl, entonces David, en su sabiduría, sabía que tenía que hacer algo. Sabía que tenía que ir a buscar a los gabonitas y preguntarles qué hay que hacer. Porque antes en la escritura, decía que, bueno, ahorita vamos a ir por allá, para allá. Pero quiero hablar de la restitución. La restitución es necesario. ¿Para qué? Para que cese lo que está sucediendo en esa situación. Y vemos en Levítico 24, del 17 al 21, vamos a Levítico 24, 17 al 21. Esto es lo que pasaba en la Torá, en el pueblo de Israel. Dice Levítico 24, 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Eso es lo que sucedía en nuestros antepasados. O sea, iba a haber una restitución. ¿Y cómo iba a ser esa restitución? Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15 nos dice, Eclesiastés 3:15 lo dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Siempre va a haber una restauración. Entonces aquí David le pregunta, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué quieres que nosotros hagamos por ustedes? Y los labonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondiendo al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos. Ahí está sucediendo lo que dice Levítico 24, 17 al 21. Decía antes en la Torá o en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Si hubo muerte, tienen que morir también. Entonces aquí como Saúl ya había muerto, pero estaba su descendencia. Estaba la descendencia de Saúl.
¿Cómo es posible que no fue otro pueblo de Israel, o sea, el mismo pueblo de Israel, sino fueron los hijos de Saúl? Porque era la descendencia. Recordemos que la palabra dice que la maldición no vendrá sin causa. ¿Y a quién le llega la maldición de los padres? A los hijos. Entonces los hijos estaban con vida. ¿Y qué dijo David? David dijo que lo que ellos pidieran, él iba a hacerlo. Entonces estos gabonitas dijeron, menos 7 varones de los hijos de Saúl y nosotros los vamos a ahorcar delante de Yahweh en Gaba. Entonces se los dio. Pero quiero decirles que aquí David le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonathan. ¿Por qué? Porque entre ellos había un juramento, un pacto de amistad donde él iba a velar por la familia de Jonathan. Mefiboset era nieto de Saúl, mas David le perdonó la vida a Mefiboset. Y luego la escritura en el versículo 6 nos dice, pero tomó el rey, o sea, David, tomó David a 2 hijos de Rispa. Rispa era la concubina de Saúl. Rispa tenía 2 hijos. Sus hijos se llamaban Armoni y Mefiboset. Entonces, antes de continuar, ¿cómo vemos qué es lo que le pasó a los hijos de Rispa? Bueno, fue por la maldición de un derramamiento de sangre. Tenía que venir también sobre ellos muerte. Quizás ellos no tuvieron nada que ver, pero la maldición la puso el padre que era Saúl. Y ahora nos vemos en la situación y vamos a enfocarnos en esta mujer Rispa. Este es el centro de la enseñanza. Yo les di un poco adelantado de por qué murieron los hijos de Rispa, pero el foco de esta enseñanza es Rispa. Rispa, la enseñanza de hoy es un espíritu ferviente y vamos a aprender de Rispa. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Aunque se habla poco en la escritura de ella, pero hay una tremenda enseñanza que nos dejó. Por eso yo les dije al principio, toda la escritura fue inspirada por Dios para redarguir, para corregirnos, para amonestarnos, para instruirnos. Y aquí hay una enseñanza muy edificante a través de esta mujer, Rispa. Y vamos a seguir leyendo. Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Este es otro nombre, no es el hijo de Jonathan, sino que son iguales los nombres, pero estos son hijos de Rispa. Y luego dice, y a 5 hijos de Mical, porque recordemos que siete hijos de Saúl tenían que ser ahorcados, porque son los 7 que escogió los gabonitas. ¿Por qué 7? Ese número es muy conocido. 7 significa completo. O sea, era un completo para que la maldición del hambre fuera pagada. Entonces, 7 varones fueron ahorcados para que hubiera la lluvia, para que se cesara el hambre. Ahora vemos 5 hijos de Mical y los 2 hijos de Rispa. Pero la palabra aquí no nos dice cómo se llamaban los hijos de Mical. No aparecen los nombres de los hijos de Mical. Solamente dice 5 y los 2 de Rispa. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 9 y dice, y los entregó en manos de los gabonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Yahweh. En el monte delante de Yahweh significa que estaban delante del santuario, porque podemos imaginar delante de la presencia de Yahweh, obviamente, pero había un santuario, un templo, y ahí, enfrente de eso, del santuario, ahorcaron a los hijos de Rispa y de Mica.
yo quiero decirles, ¿qué significa Rispa? El nombre de Rispa significa piedra caliente o carbón. El nombre de Rispa significa piedra caliente o carbón. Y seguimos leyendo y dice, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada. Aquí había un tiempo determinado de la siega. La siega duraba como dentro de abril a octubre, como unos 6 meses. Y aquí vemos la actitud que tiene Rispa. Rispa tomó una tela de silicio. Nosotros ya sabemos que es una tela de silicio. La tela de silicio es un saco, una vestidura áspera que antes nuestros antepasados la usaban como diciendo que estaban en luto, en un espíritu de tristeza, o sea, invocando también eso que es por un dolor. Estaba pasando dolor, una aflicción. Y ella dice que tomó la tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo, perdón. Dice que desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Ahí, amado Quejilá, vamos a enfocarnos en Rispa. Rispa, sus 2 hijos fueron ejecutados y sus cuerpos fueron deshonrados a causa de los crímenes de su papá. Lo sabemos, de Saúl. Aunque esta mujer, ya les había dicho, sí, se habla poco, pero aquí vemos el valor y la lealtad que tenía Rispa en tomar una decisión y ir a cuidar los cuerpos de sus muertos, de sus hijos. Dice que ella tomó una actitud, una determinación para cuidar los cuerpos de sus hijos ya muertos. Dice que no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ella de día ni de noche, fieras del campo. Quiere decir que ella estuvo ahí día y noche. Quiere decir que ella tuvo un espíritu ferviente de estar ahí día y noche, cuidando los cuerpos de su hijo. Pero aquí a mí lo que me llama la atención y lo que me estremece esto, que pasó un largo tiempo. Está diciendo que la siega de la cebada, desde el primer día hasta que vino la lluvia, pasaron 6 meses. ¿Cuánto tiempo esta mujer duró cuidando a sus hijos, velando por ellos, más bien por los cuerpos, porque ahí obviamente ellos no tenían vida, pero estaban los cuerpos. Estaban ellos ahí y entonces ella ¿qué hizo? Con la tela de silicio espantaba los animales, las aves que querían venir a comerse la carne, los espantaba y las fieras en la noche que querían venir a comerse el cuerpo, ella los espantaba. Pero aquí hay una luz, una revelación que nos dice que nosotros tenemos que tener ese espíritu de estar velando por la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, aunque estén muertos en sus pecados. Ustedes se imaginan la actitud de esta mujer. ¿Se imaginan cómo ella estaba ahí padeciendo hambre, padeciendo frío, calor de día? Estaba también sintiendo quizás alguna enfermedad porque no se dice más de ella. Solo se dice que ella duró ahí el tiempo de la cebada. No se movió,
No sé si alguien le llevó de comer, no sabemos si comió o se malpasaba, pero la escritura dice que ella estuvo ahí día y noche, espantando las fieras, las aves, hasta que un día se le fue dicho a David lo que estaba haciendo Rispa. Pero aquí me llama la atención, amada Quejilá. Rispa no se dio por vencida. Ella fue constante al estar en esa situación cuidando a sus hijos. Ella ahí quizás recibió críticas de las personas, de verla, dice que ella está loca, ¿qué hace ahí? ¿Por qué? Si ya están muertos, ¿por qué sigue ahí cuidando los cuerpos? Porque ella quería que sus hijos tuvieran una sepultura digna, que Yahweh hiciera justicia, que bueno, ya estaban muertos, habían pagado el pecado por su padre, pero ella quería que se diera honra a los cuerpos de sus hijos. Por eso ella dijo, yo aquí me quedo cuidándolo y no voy a permitir, porque antes, vamos a ir a la palabra, porque antes, amada Quejilá, ahí en Deuteronomio 21-23, que antes el que era colgado en un madero era maldito. Recuerden que Yeshua se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. O sea, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces la palabra dice que aquel que era colgado en un madero era maldito. O sea, ya había deshonra en lo que sucedió. Entonces esta mujer actuó, dijo, bueno, los mataron, los ahorcaron, los crucificaron, pero yo voy a esperar que sus cuerpos, porque vamos a seguir leyendo que aquí nos dice que David escuchó lo que hacía Rispa. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl. Saúl y Jonathan, ellos ya habían sido ejecutados, pero en otro lugar donde se robaron los cuerpos de ellos. En esa ciudad de los filisteos, en Gilboa, se llevaron los cuerpos. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 31, del versículo 8 al 13. Entonces, ¿qué hizo David? Bueno, David fue a buscar los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Aquí me llama la atención que no solamente fueron rescatados los cuerpos de la hija de Rispa, fueron rescatados los cuerpos de los hijos de Milca y también el cuerpo de Saúl y el cuerpo de Jonathan. O sea, hubo una justicia por una mujer que se quedó ahí atendiendo, velando por sus hijos ya muertos. Por esa causa, no fue porque Yahweh se complació en matarlo, sino porque Yahweh, él dijo que era la causa de la maldición, porque había hambre, entonces algo se tenía que hacer. Pero Yahweh también hace justicia. Entonces esta mujer dijo, yo me paro en esta actitud para velar por estos cuerpos, porque no solamente me imagino que veló por los cuerpos de sus hijos. Yo me imagino que también estaban los 7 cuerpos y los 7 cuerpos y ella velaba. Y no eran todos sus hijos. ¿Por qué Mical no estuvo ahí? No se dice que Mical estaba ahí. No se dice Mical vino, también hizo lo mismo. ¿Dónde estaba Mical? No se sabe. La escritura no dice. Porque la enseñanza nos habla de Rispa. Ella fue puesta en la escritura para que nosotros tuviéramos una enseñanza a través de ella. Es tremendo lo que esta mujer hizo. ¿Quién de nosotros vamos a estar velando 6 meses sin comer, pasando frío, en la misma ropa, sin bañarnos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer eso? Yo cuando leía esta escritura decía, pero qué tremendo. Yo me imaginaba, pero qué tremendo. ¿Cómo es posible que una mujer duró todo ese tiempo hasta que se hiciera justicia? Me imagino los cuerpos de esos varones
ya en descomposición, oliendo mal, y ella estando ahí, aferrada, la gente criticándola, la gente juzgándola, pero ella sabía que Yahweh iba a hacer justicia. Y rescataron esos cuerpos y les dieron sepultura digna. Les dieron sepultura como se merece al pueblo de Israel. Ahora, cualquiera de nosotros que estemos en una situación así, porque, amada Quejilá, esta enseñanza es para nosotros reflexionar y decirnos, no precisamente como la situación que vivió Rispa, pero con revelación a lo que nosotros vivimos en lo espiritual, en la situación que se encuentra tu esposo, tus hijos, tus papás, alguna persona por la cual tú estás orando, sea hijos rebeldes, esposos fríos, desalientados, alguna situación financiera, padres inconversos, enfermedad o muerte, cualquier cosa de esto. Yahweh las conoce y nos sostendrá a nosotros y nos hará provisión hasta que Yahweh, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él nos dé el oportuno socorro a la salvación de tu casa, de tus hijos. Porque tenemos que tomar las promesas. Yo me imagino que esta mujer se tomó de la palabra del Yahweh, confesó. Es que no se dice más, pero yo me imagino que ella conocía la palabra y ella, porque era del pueblo de Israel, pero ella confesó y dijo, algo va a suceder si yo me quedo aquí. Yo voy a llamar la atención de Yahweh. Y así nosotros, hay una promesa ahí en segunda de Samuel 22-25 que dice, por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y el Salmo 37-28 dice, porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Sabemos que vino la maldición a la descendencia de Rispa, pero Rispa dijo, no, Rispa no se amargó, Rispa no dijo, no se puso a llorar, Rispa no dijo, bueno, pues ya lo mataron, no, ella dijo, bueno, si lo mataron, pero yo voy a honrar la muerte de mis hijos, yo voy a quedarme ahí velando por sus cuerpos hasta que hagan justicia y los lleven como son dignos a una sepultura. Ella no los dejó ahí, no los abandonó. Así como las mujeres en el Evangelio dice que las mujeres estuvieron a los pies de Yeshua cuando él fue crucificado. No huyeron, no se escondieron, sino que ellas se quedaron ahí. Al igual que esta mujer Rispa, ella se quedó ahí. Ella dijo, Yahweh me hará justicia, Yahweh no me va a desamparar. ¿Quién le dio las fuerzas a Rispa? Yahweh. Yahweh le dio esa fortaleza a ella para permanecer ahí. Eso le estaba agradando a Yahweh. Entonces, no es tanto de lo que se ve acá en los Gabonitas, sino el mensaje que Yahweh nos deja a través de esta mujer que está diciendo, si ella pasó frío, hambre, entonces, ¿por qué nosotros vamos a desertarnos y no seguir orando por la salvación de nuestra casa? ¿Por qué nosotros vamos a abandonar a nuestros hijos, a nuestro esposo o a alguien si nosotros tenemos el poder para que Yahweh obre a nuestro favor? Si a esta mujer se le hizo justicia, Yahweh respondió y por eso sus cuerpos fueron rescatados. Y así también en el mundo espiritual tus hijos van a ser rescatados. Pero ¿sabes qué hay que hacer? Hay que tener un espíritu ferviente. Hay que tener un espíritu ferviente. El amor que nos muestra esta mujer por su hijo, ella los amaba, por eso estaba ahí
Ella amaba a sus hijos. Ella no le importó todo lo que estaba pasando porque su acto estaba implorando justicia. Su acto estaba diciendo ayuda a Yahweh. Entonces esta enseñanza nos da una gran lección de aprender de esta mujer. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues ser como esta mujer, venir a la presencia del Padre. Vemos con nuestros ojos la indiferencia de nuestro esposo, la indiferencia de nuestro hijo, porque ciertamente si nuestra familia está muerta en el pecado, muerta por sus delitos, muerta en su concupiscencia, ¿y nosotros qué estamos haciendo para interceder por una generación que está decayendo a la maldad? Tenemos que tener un espíritu ferviente. Tenemos que tener un espíritu de valentía, un espíritu de amor. Tenemos que ir a, o que permanecer a la circunstancia. Aunque nuestros ojos vean lo contrario, aunque veas un caos en tu casa, aunque veas todas las personas en contra de ti, pero tú tienes que permanecer ferviente. Dice también que Rispa estaba espantando, azotando a las aves y a las fieras del campo. Y nosotros así también. ¿Cómo le vamos a hacer para defender a nuestros hijos? Tenemos que espantarles las malas amistades, que espantar esos demonios que vienen a oprimirlo, más en este tiempo que a los niños se les está bautizando con una Babilonia, con un sistema del mundo donde están siendo atrapados. Tenemos que defender nuestra descendencia, tenemos que espantar esos demonios, pero ¿cómo los vamos a espantar? Con el ayuno y la oración. ¿Qué dice esta mujer? Rispa tomó la tela de silicio. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en esta quejilá? Hacer ayuno de silicio. Ayuno que nos mantenga en oración ferviente. Ayuno que reprendamos a la muerte. Hay muerte en tu casa, hay enfermedad en tu casa. Levántate con un espíritu ferviente y azota con esa tela de silicio a los demonios, que se vayan, que huyan, que desaparezcan, porque hay una mujer que ora, que está de rodillas, que dice, aquí estoy, a pesar de la crítica, a pesar de que te dicen, tú estás loca, tú eres una fanática, tú esto, tú el otro. No te importa lo que digan los demás, te importa la salvación de tu casa, pero tienes que pelear, tienes que luchar. Aunque haya algo en contra de ti, tú vas a decir, yo permanezco orando fervientemente, porque hay una promesa de Yahweh, que Él no desampara a sus hijos, que tarde o temprano Él hace justicia a sus escogidos, aquellos que confiamos en Él. Entonces, amada Kejilá, espantemos esos demonios que andan rondeando a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tu familia. Espántalos con oración y ayuno. Esta mujer tuvo que pasar ahí día y noche sin comer, quizás hasta enferma, porque cuando uno ayuna, el cuerpo se debilita, la carne se duele, pero el espíritu se vivifica. Esta mujer después que ya llevaron a sus muertos a una sepultura digna, se ganó la honra de muchas personas y fue honrada en la escritura. Hoy muchos hablan de ella por la fe de Rispa, por la valentía de Rispa, por el valor de Rispa, que no dijo, no se amargó, no se encerró sin hacer nada, sino actuó. Estamos actuando para defender los delitos, los pecados de nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a liberar de esa maldad? Con oración y ayuno, con perseverancia, con confianza, con palabra del oír, revestirnos nosotros, gimiendo por el reino celestial. También aquí eso ya lo conocen ustedes en 2 Corintios 5:4, que hemos hablado en otra enseñanza.
que tenemos que ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué está sucediendo en tu casa? Hay madres, hay esposas, hay hijas que sus corazones están siendo destrozados por ver la condición de sus hijos, en drogas, en alcoholismo, en prostitución, en lesbianismo, en homosexualidad, en rebeldía. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos luchando con un espíritu ferviente? El Padre nos dice que no desmayemos, que sigamos sembrando, que sigamos sembrando, que sigamos de rodillas, porque en un momento vendrá la respuesta del hombre, vendrá la justicia, y Él no quiere que nosotros nos quedemos llorando, llorando y no hacer nada, y no accionar, porque no todo Yahweh lo va a hacer. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Si Rispa no hubiera actuado, esos cuerpos hubieran sido despedazados, robados o quién sabe dónde, y no iba a haber una sepultura digna. Y esto es lo que ella quería, que se le diera una, porque solamente así su corazón de Rispa iba a tener paz, iba a tener tranquilidad, porque supo que no pudo defender antes a sus hijos, porque no lo podía hacer, pero dijo, pero sí lo voy a defender para que ellos tengan una muerte, digo, una sepultura digna. Y así nosotros sí tenemos el poder, nosotros sí podemos transformar por medio del Ruach HaKadosh, con la oración, que nuestra oración llegue al cielo, nuestro clamor, nuestra perseverancia, y podamos obtener la respuesta en la salvación de nuestros hijos, de nuestro esposo. Sí podemos, pero hay que tomar determinación, hay que tomar decisiones, hay que seguir perseverando. ¿Que vas a sentir dolores del cuerpo? Sí. ¿Que te vas a desvelar? Sí. ¿Que vas a sentir agobiada? Sí. El cuerpo se aflige, se debilita, pero es mayor la gloria que se verá en tu casa. Cuando digan, aquel que se drogaba, hoy predica la palabra de Yahweh. Aquel hombre que no se veía que daba frutos en su hogar, hoy es un hombre de justicia, un varón que está gobernando su casa. Aquellos hijos rebeldes que tenían pleitos, soberbios, ahora son hijos de Elohim, humildes, obedientes, sujetos a sus padres. Amada Quejilá, Yahweh dice, aquel que me honra también será honrado. Honra a Yahweh con tus bienes. A veces pensamos que solamente es con finanzas, con dinero. No, honralo con lo que Él te ha dado. Te ha dado unas manos para levantar en la vigilia y pedir misericordia. Tienes unas rodillas para postrarte. Tienes un cuerpo para decir que el cuerpo se aflija para que mi oración sea escuchada en los cielos. Porque recuerden que el ayuno rompe ligaduras, rompe cerrojos, abre grilletes. El ayuno rompe, pero hay que hacerlo con fe y con un espíritu ferviente. Por eso el mensaje es, levántate, mujer, alumbra tu casa con oración, alumbra tu jurisdicción con luz. Sigue orando, no te canses de orar, no te canses, no desmayes en la oración. Levántate a pelear por tus hijos, por tu esposo, porque yo quiero decirte que es más poderosa una oración de una madre que la oración de unos pastores. La oración de una esposa es más ferviente que la oración de los pastores, porque hay una autoridad. En la madre a los hijos hay un vínculo, que solamente ese amor, porque solamente esa madre sabe por lo que está sufriendo, por lo que está pasando, y es el mismo dolor que fluye y va a orar fervientemente. Igual la esposa. La esposa va a tener un corazón así, clamando, porque son una sola carne, porque se va a poner en la brecha y va a decir, aquí estoy a favor de mi esposo. Mi esposo está en pecado, en delitos,
y todo, pero yo estoy aquí pidiendo perdón, humillándome. Le espanto los demonios que trae con la oración, con el ayuno, con cilicio, y les digo que retrocedan. Yo tengo autoridad, tenemos autoridad. Y por eso le digo, la oración más ferviente es de una madre y de una esposa y de los padres, juntos, para vigilar, para resguardar a sus hijos. En Romanos 12:11, ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a Adonai. Dice que tengamos diligencia. ¿Por qué nos gana la pereza? ¿Por qué no queremos esforzarnos? Y a veces nos estamos diciendo, es que mis hijos, pero ¿qué estás haciendo? Sigue clamando, sigue orando, no te canses. No te canses, no sabemos cuánto tiempo, pero llegará el momento en una respuesta. Que porque los ves diferentes, no te canses aunque los veas así, pero créele a las promesas de Elohim. Si tu familia está en un caos, no hagas caso de eso. Tú métete en la oración, tú pide perdón, tú proclama la palabra, tú establece el reino en tu casa, en tus hermanos, en toda tu descendencia. Pero, ¿qué se necesita? Tener un espíritu ferviente. Porque dice la palabra que aquel que tiene un espíritu perezoso, así vendrá su ruina. ¿Por qué hay ruina en los hogares? Porque no hay oración ferviente, porque nos cansamos, porque queremos así la respuesta inmediatamente. Oramos 2 días, 3 días y se nos acaban las fuerzas. Rispa no estuvo un día, ni 2, ni 3, ni 4. Ella estuvo 6 meses perseverando, perseverando y diciendo que se tenían que ir las fieras hasta que se manifestara la justicia de Yahweh. Pero nosotros como somos débiles, pero dice la palabra que en Yahshua somos fuertes, tenemos que obtener esa fuerza para perseverar y decir, yo me pongo, aunque yo no quiera, porque hay veces que no vas a tener ganas de orar, porque a veces pasa así, no tienes ganas de orar, porque estás cansado, porque no dormiste bien, porque tuviste mucho trabajo, porque tienes muchos quehaceres, pero aún así tienes que ir a rastras. Aún así nos tenemos que poner a rastras en contra de nuestra voluntad, porque si un día dejas de orar, es un día que dejaste una oportunidad. Amada Quejilá, avivemos nuestro espíritu. ¿Qué significa ferviente? Ferviente. A mí me llama mucho la atención porque es algo que hierve. ¿Cómo somos fervientes para echar guerra, para echar pleitos, para contender, para la ira, para el enojo? Porque es una palabra ferviente, o sea, ¿es un espíritu ferviente en oración o tienes un espíritu inmundo ferviente que levanta la maldad? Porque aquí dice, en el Strong, dice, del verbo primario, estar caliente. A mí me daba risa porque, sí, una persona cuando la hacen enojar se pone caliente, se pone furiosa y siente que se le va a salir todo. ¿Y por qué no nos ponemos así en oración? ¿Por qué nos calentamos en el Ruach HaKadosh? Dice aquí, estar caliente, hervir, ser ferviente, anhelante, ferviente, fervoroso. Pero aquí a mí lo que me dice aquí el Strong, estar caliente, o sea, hervir. O sea, hervir. Entonces Rispa tenía ese espíritu que estaba hirviendo por justicia, pero ella tenía que estar haciendo algo. Ella tenía que permanecer. Tenía que permanecer. Y ahora, amada Quejilá, ¿qué podemos encontrar en esta enseñanza? Yo tengo 5 puntos.
Y también voy a dar 5 instrucciones antes de terminar. ¿Qué podemos aprender en esta enseñanza? Yo tengo número 1, que tengamos cuidado, amada Quijila. Las decisiones de los padres afectan a tus hijos. Lo vemos en Saúl. Saúl no respetó un pacto de alianza, mató a los gabonitas y después vino la restitución que los gabonitas querían justicia. ¿Y qué hizo? Murió la descendencia de Saúl. Por eso tengamos cuidado. La palabra nos enseña que las decisiones de los padres afectan sin remedio a sus hijos. Número 2. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que nosotros damos honra a nuestros familiares fallecidos, hace que otros respeten su memoria. ¿Por qué? Porque estos hijos de Rispa fueron honrados y respetaron la memoria de ellos. Obviamente ellos no tenían la culpa. Ellos tuvieron la maldición de su papá. Fueron causa de la maldición. Pero ¿qué hizo Rispa? Honró la memoria de ellos para que fueran dignamente sepultados. Entonces nosotros tenemos que aprender a que la memoria de nuestros padres, los que ya no tenemos, pues también tengamos honra de hablar bien de ellos, porque a veces ya están muertos y wow, ¿cómo hablamos mal de ellos? Y no es así. Respeta la memoria de tus padres o de alguien, de un familiar. Número 3, el amor de una madre por sus hijos puede tocar el corazón de una autoridad. El amor de una madre puede el amor de una madre por sus hijos puede tocar el corazón de una autoridad. David, aquí en la escritura, representa una autoridad. Yo no sé, pudiera ser, en el caso de alguien, puede ser una autoridad donde tu hijo pudiera estar en una situación y tú te pones a orar fervientemente y esa autoridad da un veredicto a favor de tu hijo. Porque ha sucedido. Yo he tenido testimonios donde han orado por sus hijos y la autoridad, sea la que sea, una autoridad puesta por Yahweh, y sucede algo. Ahora, con mayor razón, la autoridad que es sobre toda autoridad, ¿será que una madre no pueda tocar el corazón de Yahweh? Así como la mujer viuda, la mujer que estaba en el juez injusto, la mujer que estaba yendo pidiendo justicia hasta que el juez injusto le hizo justicia. O sea, nosotros nos enseña que una madre que está orando por sus hijos, el amor de esa madre va a tocar el corazón de Yahweh. Número 4, el amor de una madre que intercede de día y de noche por sus hijos es el reflejo del amor de Dios por nosotros. Porque recordemos que el Ruach HaKadosh está en nosotros. Entonces, cuando una mujer, puede ser una madre, una esposa, están orando, intercediendo de día y de noche por sus hijos, ellas están reflejando el amor del Hijo. Rispa reflejó el amor de Yahweh en cuidar los cuerpos de sus hijos. Número 5. Elohim hace justicia cuando honramos su fidelidad. Rispa fue fiel a mostrar que ella amaba a sus hijos. ¿Y Yahweh qué hizo? Justicia. Y aquí podemos entender la palabra en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 23. Dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré por la misericordia de Yahweh
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Yahweh, que le hará justicia. Esos son los 5 puntos que esta enseñanza nos da. Ahora te doy 6 instrucciones para tener un espíritu ferviente. Y los encontramos en esta escritura. Todo lo que hemos leído en 2 Samuel 21 nos lo dice. Número 1, confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Ves al altar de Yahweh. Ves a la oración. Humíllate ante tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Humíllate, pide perdón por tus hijos, pide perdón por tu esposo, pide perdón por tu familia que está pecando deliberadamente, está pecando, está transgrediendo los mandamientos. Confiesa esos pecados. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, vamos a tener, porque todos pecamos, en un momento podemos pecar. Entonces vamos al altar, pedimos perdón por nuestras vidas, igual por nuestras familias, y alcanzamos la misericordia de Yahweh. ¿Para qué? Para tener un espíritu ferviente, para que no se apague. Por eso es un hábito el pedir perdón y el perdonar y el de confesar nuestros pecados. Número 2. Esta es muy conocida. Guarda tu corazón. Como Rispa. Ella guardó su corazón porque ella no se amargó por la situación. Tenía dolor porque vio morir a sus hijos. Pero no por ese dolor se detuvo, sino que accionó. Dijo, yo hago esto. ¿Y qué tomó? Solamente tomó la tela de silicio y se fue y vigiló a sus hijos de día y de noche, los cuerpos de sus hijos. Guardó su corazón de amargura, guardó su corazón de hacer justicia por ella misma, porque ella no se movió de ahí. Ella guardó su corazón en perdonar todas aquellas personas que quizá la criticaban al verla en esa situación. No valoraban, no entendían por qué ella estaba así. Y así te va a pasar, amada. No te van a entender por qué sigues tú ahí de rodillas. No te van a entender. Y no esperes que te entiendan. Lo importante es que tú esperes en Yahweh, que Él sí te comprende. Número 3, perdón, el versículo, ¿dónde encontramos guarda tu corazón porque de él mana la vida? Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Número 3, aman, aman. Rispa amaba a sus hijos. Dice, todo nuestro deber hacia los demás o hacia las personas se resume en una sola palabra, amor. Amor. ¿Qué te va a impulsar por orar por tus hijos, por tu esposo? Amarlos. Amarlos. Como Rispa los amó a sus hijos. Rispa no fue forzada a amar a sus hijos. Rispa no fue sin restricciones ahí a cuidar a sus hijos. Ella fue por amor. ¿Quién va a permanecer en esa situación? Solo una persona que ama. Solo una persona que ama, a pesar de cómo la tratan, de qué le digan, de cómo la insultan, pero ella ama, ama.
Eso lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Y también lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13. Muy conocida, el amor es sufrido, el amor es jactancioso, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor todo lo soporta. Es el amor que Rispa tuvo por sus hijos, que permaneció ahí. Número 4. Y esto es muy importante, amada querida, para tener un espíritu ferviente. No contristes al Ruach HaKadosh. No lo contristes. Nosotros debemos de desechar todo sentimiento para que nuestras oraciones no tengan estorbo o contaminación. Porque cuando ya contristamos al Ruach HaKadosh, entonces nuestro espíritu también se contrista, entonces ya no es ferviente, ya no está hirviendo, sino se está apagando. ¿Por qué? Porque se contristó. Por eso, ¿por qué se puede contristar? Efesios 4:30 al 31, ahí nos dice. Efesios 4, del 30 al 31. Dice, y no contristéis al Espíritu Kadosh, al Ruach HaKadosh, de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y aquí nos dice, quítese, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Rispa no tenía, yo no creo que tenía amargura, tenía dolor, pero yo no me la imagino gritando, maldiciendo a los que ahorcaron a sus hijos, no. Ella estaba defendiendo solamente los cuerpos de sus hijos. Ella no le importaba nada. Ella no tenía maldad, porque si no la escritura hubiera quedado registrado, ella se hubiera vengado. Ella no fue a hacer venganza. Ella no fue a maldecir. Ella dijo, yo tengo que perseverar para que mis hijos tengan una buena sepultura. Ella quizá lo sintió. ¿Qué mujer no va a sentir dolor e ira en ese momento? Pero ella, ¿qué hizo? Se quitó, se quitó, se quitó ese sentimiento. Lo que le hicieron, ella no lo dejó ahí, porque sabía si lo iba a dejar, entonces ¿quién iba a hacer justicia? Porque si ella sabía que al hacer algo por sus manos, no iba a ganar las cosas, no iba a ganar la justicia del hombre. Porque dice, cuando la ira del hombre se levanta, no obra la justicia del hombre. Por eso ella se tuvo que quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maldicencia. Y toda maldad que quizás sus pensamientos y su corazón la querían que ella se expresara, pero no lo hizo. Ella fue con un corazón que amaba a sus hijos, con un espíritu ferviente. Número 5. Número 5, orar eficazmente. Número 5, orar eficazmente. Clamar a Yahweh en su voluntad soberana. Usa nuestras oraciones. Él va a responder, amada Quejida. No va a responder a tu tiempo, a mi tiempo, al tiempo de esa persona. Él va a responder al tiempo de Él, a su soberanía. ¿Por qué? Porque a lo mejor está usando a tus hijos para moldearte a ti. Quizás usó a tu esposo para moldearte a ti. Por eso está usando esa circunstancia porque quiere transformar tu corazón. Entonces, ¿cuándo te ibas a ser una mujer ferviente? Si no ibas a estar luchando, si todo estuviera tranquilo, pacífico, sin problemas,
sin ningún estrés, ya nosotros estuviéramos allá en el cielo. Pero no, el Padre quiere que seamos transformados desde aquí en la tierra, que seamos renovados. Y Él usa las circunstancias para moldearnos. ¿Qué dice Santiago 5:16? Dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Imagínense, amada Quejilá, Rispa orando ahí y espantando las aves y las fieras del campo. Y les dije que a los 7 varones que habían sido ahorcados. No hubo egoísmo, porque Mical no se apareció. Mical ni siquiera se sabe qué hizo, pero Rispa no fue egoísta. Rispa veló por sus hijos y por aquellos 5 hijos de aquella mujer que no se ocupó de sus hijos, de los cuerpos. Y así nosotros, amada Quejilá, no seas egoísta en solamente orar por tu hijo, por tu hija. No, añade a esa oración otros jóvenes que también están en la drogadicción, en el alcoholismo, en el lesbianismo, en la homosexualidad. Incluye otras familias, no solamente tu familia, estés orando por ella. Sí, la debes de incluir, pero incluye otras familias que están peor que la tuya. Familias desintegradas, familias en situaciones difíciles y no conocen a Adonai. No te enfoques solamente en tu dolor. Comparte, comparte con otras madres en una oración eficaz, porque aquí nos está diciendo, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados, para que los hijos de aquella mujer sean sanados, pero también tus hijos sean sanados, para que los esposos de aquellas mujeres sean sanados, pero también los tuyos sean sanados. Eso es lo que nos pide el Padre. No solamente enfocarnos en nuestra familia y decir mi familia, no. Siembra oración en aquellos que también necesitan una oración. Ora por aquellas familias. ¿Tienes alguna familia al lado de tu casa? Ora por ella. Porque cuando tú te ocupas de los de Yahweh, Yahweh se va a ocupar de los tuyos. La siembra y la cosecha. La ley de oro, que dice la regla de oro. Lo que tú quieres que te hagan, haz también. ¿Quieres que también te apoyen en oración? Apoya en oración. No tengamos un corazón egoísta. Un corazón ferviente es aquellos que se ponen en la brecha, no solo por su familia, sino por aquellos que están en la misma situación que sus hijos. Esta mujer Rispa, aquellos 5 hijos que no eran suyos, también estaban muertos ahí colgados. Y ella también hacía algo, porque al estar ahí ella defendía los cuerpos, porque dice la escritura que todos fueron llevados con los huesos de Saúl y de Jonathan y fueron sepultados. Vamos al punto número 6. Y este es lo que nos enseña, pues también toda la escritura y lo que muchos deben de tener más inventado en su corazón. Espera en Yahweh. Ten paciencia. Confía en Él. Un espíritu ferviente es aquel que espera. Es aquel que tiene paciencia y es aquel que confía. Confía en Yahweh. No te desesperes. Va a llegar la respuesta de hoy. Va a llegar la respuesta. Incluso, amada Quejilá, dile a tu alma, espera en Yahweh, porque Yahweh se manifestará. Dile a la circunstancia, espera en Yahweh, porque Yahweh se glorificará. Yahweh mostrará su justicia. Mi casa
Será conocido el nombre de Yahweh. Ellos conocerán los principios, los estatutos, los mandamientos. Ellos santificarán el nombre de Yahweh. Yo sigo perseverando. Yo sigo teniendo fe. En el Salmo 27:14. Salmo 27:14. Dice, aguarda a Yahweh, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Yahweh. Cuando dice aguarda, quiere decir, ven, guárdate en Yahweh. Ya no te vayas para allá, no, vente aquí a la oración, a la presencia, al secreto, aguarda a Yahweh, o sea, dile, aquí estoy, Padre, en la brecha, por mi casa, por mis hijos, por mi esposo, por mi familia, me sigo esforzando. Sí, le digo a mi corazón que se aliente, que tiene que seguir esperando tu promesa, que yo veré tu promesa, que yo veré a mis hijos transformados, que yo veré a mi esposo transformado. Ayúdame a perseverar, ayúdame a confiar, que mis ojos vean tu fidelidad. O sea, tenemos que seguir clamando. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Dice, el Adonai no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aférrate a esta palabra, amada Quijila, amado pueblo. Aferrémonos a esta palabra. Dice que Yahweh no retarda su promesa, que para ti puede ser imposible, pero no debemos de pensar así, debemos de saber que Yahweh cumple. Si tú estás orando, si tú estás ayunando, si tú estás esforzándote, si tú estás siendo valiente, si tienes un espíritu ferviente, Yahweh contestará, Yahweh dará el veredicto a tu favor. ¿Por qué? Porque Yahweh no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acuérdate de esta promesa. Dile a tu alma cuando tu alma no quiera hacer las cosas, porque es el alma la que no quiere orar, es la alma la que no quiere vigilar, el alma quiere seguir durmiendo. No, dile, no, yo tengo que seguir en la oración fervientemente, yo tengo que seguir de rodillas hasta que Yahweh cumpla su promesa, pero Él dice que Él no tarda, Él dice que Él cumplirá su promesa porque no quiere que mi hijo perezca, no quiere que mi esposo perezca, no quiere que mi familia perezca. Él responderá a mi oración, pero yo me determino a confiar, a esperar en Yahweh. Dice la palabra, sí, espera en Yahweh. Rispa esperó 6 meses y Yahweh hizo justicia. No sé cuánto tiempo tardará. En mi caso, ver toda la salvación de mi familia, no lo sé, pero yo sigo orando, yo sigo creyendo, yo sigo esperando. No sé cuándo llegará la promesa que Yahweh me dijo, no lo sé, pero yo sigo creyendo, yo sigo confiando. No lo sé cuánto es el tiempo que tardará en tu caso, pero sigue confiando. Aférrate a las promesas de Elohim. Y también ocupémonos con estas instrucciones de confesar los pecados, de guardar nuestro corazón, de amar, de no contristar al Ruach HaKadosh, de no contaminarnos, de orar fervientemente y de esperar en el oído. Todo se resume en tener un espíritu ferviente.
Un espíritu ferviente es el que hierve, que siempre esté hirviendo tu espíritu para que se materialice la manifestación de los hijos de Elohim. Y esto ha sido la palabra, amada Quejilán. Yahshua en su palabra, en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una promesa. ¿Quién es la resurrección? Yahshua. ¿Quién es el que te resucitó de tus delitos, de tus pecados? Yahshua. ¿Quién es el que va a restaurar tu casa? ¿Quién es el que te va a levantar a tus hijos, a tu esposo, a tu familia? Yahshua. Porque dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A veces nos vamos a sentir así, como que nos estamos muriendo de dolor, de cansancio, pero recuerda, Yahshua es la resurrección. Él me va a dar vida a mí, da vida a mis hijos, da vida a mi familia. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, pero sigue creyendo, porque Él es la resurrección. Y lo hemos visto la resurrección quizás en muchas familias. ¿Y por qué no sigues creyendo que también en la tuya resucitará eso que está muerto? Va a resucitar, pero persevera. Ama, perdona, búscalo y santifícate en la presencia de Yahweh. Obedece la palabra, proclama palabra y verás que Yahweh, Él es fiel y Él honra a los que honran. Respondió a una mujer y le dio la justicia. Así también Yahweh nos dará la justicia, pero solamente ¿en dónde? Cuando nosotros estamos aguardados en Él, en la presencia. Y bueno, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Yo quiero orar para que Yahweh nos aliente en un espíritu ferviente. No seamos perezosos, que se quite el sueño de nuestras vidas, que se quite el cansancio, porque hay que estar orando, hay que estar orando todos los días, de día y de noche orando, hasta que se vea la manifestación. Yahweh ya lo hizo en la eternidad, ya hizo la respuesta, pero se tiene que materializar y por eso estás tú ahí y yo estoy aquí, para que juntos tengamos ese espíritu ferviente en unidad y oremos por la salvación de un mundo que necesita. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Yahshua, yo presento en esta hora a tu pueblo, presento a las madres, a las esposas, a los hijos, Padre bendito Yahweh. Gracias porque yo sé que muchas mujeres, tú ya has dado respuesta a esta palabra, tú ya has dado confirmación. Ellas han obtenido una respuesta cuando han tenido un espíritu ferviente. Ahora, Padre eterno, yo te ruego por aquellas, por aquellos y por esta quejida, que nos des un espíritu ferviente, con diligencia, para acatar a tus instrucciones, para que seamos llenas del Ruach HaKadosh, porque tu palabra dice que no estamos solas, que cuando vayamos a orar, no estamos solas. Hay ángeles alrededor de nuestro, guardando nuestras vidas y fortaleciéndonos para que luchemos por nuestra casa, para que luchemos por nuestro esposo, para que sigamos conquistando el reino. Oh Padre eterno, yo te pido que venga una porción de unción, que venga un bálsamo para con tu pueblo, en la sabiduría. Oh Ribicanda suya, que venga tu reino a este pueblo, Padre. Que tengan un espíritu ferviente, un espíritu que hierva por ver la manifestación de tu gloria, pero solamente ahí en el secreto de rodillas, ahí donde no existe la queja, ni la ira, ni la contienda, sino la humillación. Mujeres humilladas delante de Yahweh, mujeres humilladas para que vean,
para que sus oídos también escuchen las instrucciones del Ruach HaKadosh, para que sean transformadas en el poder del Ruach HaKadosh, en el amor, en la esperanza. Aumenta la esperanza de cada madre que sigue lidiando con la situación de sus hijos. Dale fuerzas para que siga perseverando, como esta mujer que nos enseña la escritura, Rispa, de día y de noche estuvo velando por los cuerpos de sus hijos. Y ella tuvo una valentía y una lealtad. Ayúdanos a que seamos mujeres leales y de valor, Padre. Ayúdanos a ser padres esforzados que vigilen y velen la vida de sus hijos. Ayuda a cada hermana, a cada hermano que está en diferentes circunstancias viviendo con sus familias. Dales un espíritu ferviente para que sigan clamando y pidiendo misericordia, porque sabemos que tú harás justicia, Padre, porque tu palabra dice que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te doy gracias y te doy toda la gloria y toda la honra por esta palabra que fluya en los corazones de tu pueblo y que juntos, Padre, levantemos una oración y doblemos nuestras rodillas para que las almas sean salvas. Yo te bendigo, Yahweh, en el nombre poderoso de Yeshua, y te pido que la paz, que la gracia sea sobre tu pueblo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, bendito Padre. Gracias por esta palabra. Amén. Amén.